Mi nombre es Leila Lizama y el día de hoy con mi grupo les presentaremos un documental sobre la obra Colacho Hermanos del escritor y poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Pero antes de ello hablaremos un poco sobre el escritor. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Conoció la miseria, la hermandad y la orfandad desde muy pequeño. El escritor vivió, estudió y trabajó en Trujillo desde 1913 hasta 1918. Sin embargo, en 1920 regresa a su pueblo natal, donde es envuelto en un problema, por el cual pasa 3 meses en prisión. Este hecho tuvo un impacto duradero en su vida. Finalmente, nuestro querido y destacado autor falleció a los 46 años en la capital francesa un 15 de abril de 1938, tal como lo había vaticinado en uno de sus versos más conocidos llamado Piedra Negra sobre Piedra Blanca, que decía: «Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo», llevando consigo un gran legado debido a la trascendencia de sus obras y convirtiéndose probablemente en uno de los poetas más destacados de Latinoamérica y el más grande representante del Perú. Obras como España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos fueron publicadas de manera póstuma. César Vallejo fue un gran escritor, una persona de valores. Uno de los valores que más se resaltaban en él es el valor de la solidaridad. Es por ello que bajo su perspectiva Vallejo decía que realizar cosas a beneficio del prójimo era lo que le daba sentido a la vida. Es por ello que a través de sus escritos él siempre resalta el valor del bien común, que es la solidaridad. Y esto le diferencia a las propuestas europeas en su poesía vanguardista. Él siempre cuestiona el surrealismo y plantea la hermandad, dejando de lado el esquema intelectual, que es ajeno a la realidad. Es por ello que en una de sus obras, el Colacho Hermanos, él da a conocer la problemática que el país pasaba en ese momento, donde los políticos solo velaban por sus propios intereses. Esto no es ajeno en la actualidad. Hoy vemos que hay políticos corruptos, vemos injusticia, vemos que no hay igualdad entre nosotros en nuestro país. Es por ello que como grupo nosotros promovemos que sigamos el legado de César Vallejo, que es la solidaridad, siendo empáticos con nuestros prójimos y ayudando a los demás. Colacho Hermanos o Presidente de América es una pieza teatral satírica escrita por nuestro poeta y gran escritor César Vallejo. Antes de hablar sobre el argumento de esta obra, quisiera contarles sobre la historia del teatro. Y para esto debemos remontarnos al origen del culto a Dionisio, dios de la vendimia y el vino en la mitología griega. La procedencia de este culto es algo que hasta hoy en día no se resuelve, debido a la inmensa variedad de opciones que se plantean en las fuentes clásicas. Cuando llegaba el tiempo de la vendimia, se celebraban los frutos de las cosechas, sacrificando un macho cabrío. Esta ceremonia iniciaba con una procesión recorriendo la ciudad o el pueblo hacia el bosque, y es ahí donde se realizaba la inmolación. En dicha procesión participaban hombres que cubrían sus cuerpos con pieles de animales. Pasando el tiempo, estos actos se comenzaban a celebrar en las plazas, en las calles y en la misma ciudad. Dichos actos eran en espacios abiertos y concurrían mayor cantidad de personas. Las ceremonias y ritos religiosos contribuyeron de tal magnitud que generaban importancia a esos lugares. También generaban ingresos económicos hacia los residentes de esas zonas. Siguieron desarrollándose hasta convertirse en lo que hoy llamamos el teatro, siendo una de las realizaciones más importantes de los griegos. Colacho Hermanos es una pieza satírica que fue escrita por Vallejo en el 1924. Los hermanos Cordel y Accident Colacho aparecen como dueños en la tienda en Taque, aldea de los Andes peruanos, negocios donde ellos prosperan y se relacionan con la gente de alta sociedad, y sobre todo cuando una transnacionalidad norteamericana empieza a explorar sobre unas minas cercanas al poblado.
Con el pasar del tiempo, llegan a ser patronos. No contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, por lo cual día a día se esfuerzan para conseguir el apoyo de los ciudadanos de su pueblo. Pese a la inocultable ignorancia en su forma de ser, son apoyados por la transnacional económicamente, y así logran llegar a la capital y realizar una gran campaña política. Por medio de una asonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en presidente de la República. Consciente de ser hechura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero esto no le salva de ser destituido por el golpe de estado del general Colombo. Bueno, a mí me ha tocado la parte de la reflexión. En esta obra refleja la situación de la sociedad peruana que estaba atravesando en ese tiempo, en 1930, donde la formación de ideologías políticas estaban siendo influenciadas por el capitalismo extranjero, que se aprovecharon de la crisis económica y política que afectaba directamente a la sociedad. También muestra la ignorancia disfrazada de la viveza por parte de los hermanos Colacho, que se estaban aprovechando de la población analfabeta y indígena, que se aprovecharon en la forma de la explotación laboral, también en la corrupción y en lo que es en los sobornos de la alta sociedad. Para esto, como reflexión, debemos que conocer e investigar a quienes debemos que dejar como representantes en nuestro gobierno. También debemos que conocer nuestros derechos, deberes como ciudadanos. Gracias. Le doy pase a mi siguiente compañera. Buen día, les saluda Donna Maratuech, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Enfermería en la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad vamos a entrevistar al suboficial de la Policía Nacional, Jimmy Guillermo Robles, con referencia a la obra Colacho Hermanos. Buen día, señor Jimmy. Buenos días. ¿Qué cree usted que inspiró a César Vallejo a escribir la obra Colacho Hermanos? Bueno, en mi opinión, yo creo que esta obra fue inspirada con el fin de representar los acontecimientos políticos, los actos de corrupción y abusos de poder suscitados en esa época, ¿no? Además, el vulnerar el derecho de las personas, lo cual no es ajeno en estos tiempos. ¿Usted cree que la obra se asemeja a la realidad política del país en la actualidad? Bueno, creo que sí, ya que en la obra se aprecia la participación de diferentes tipos sociales, los cuales evidencian que hay toda una estrategia, ¿no?, por parte para lograr el poder, como se puede apreciar en los últimos tiempos con el gobierno actual, ¿no? Que aparentemente el gobernante es usado por personas que se esconden, ¿no?, atrás de él para poder ellos gobernar, ¿no?, a su antojo. Así como en la obra, ¿no?, cuando Cordel Colacho llegó a ser presidente influenciado y respaldado por altos mandos. ¿Cree usted que en la actualidad los altos mandos políticos se siguen aprovechando de la inocencia de los pobladores para obtener beneficios, al igual que menciona la obra? Bueno, sí, porque se ven muchos casos, ¿no?, hoy en día, parecidos a los que se suscitan en la obra, asociados a la corrupción y actos inconstitucionales por parte de malos funcionarios políticos, que pisotean los derechos primordiales de los ciudadanos, mintiéndole al pueblo, ¿no?, ofreciendo cambios, sin embargo no cumplen, ¿no?, seguimos en lo mismo. Y también se camuflan, ¿no?, en su derecho de inmunidad, ¿no?, para cometer estos actos ilícitos. Correcto, señor Jimmy. Bueno, le agradecemos en esta oportunidad haber aceptado esta entrevista. Esperamos volver a verlo en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Esta pieza teatral nos narra sobre los acontecimientos basados en 1934 en el Perú, donde César Vallejo nos menciona la realidad política mediante una aguda crítica teatral, junto a conflictos sociales sobre la clase gobernante peruana y su inestabilidad corrupta hasta cierto punto del oportunismo de los gobernantes. No solo el abuso de nuestros gobernantes, sino el abuso de países vecinos. Hoy en día se vive en carne propia
la corrupción es su máximo esplendor, donde el poder político abusa de las leyes, favoreciendo así sus intereses económicos, políticos y sociales, amarrando al Perú en contrataciones largas que les favorece estos a largo plazo.